¿Quién como Dios? No se preocupen, no estoy hablando de las calcomanías que muchos cristianos les ponen al vidrio trasero de sus carros o al chasis en sus motos. Tampoco estoy hablando del cuadro que cuelgan algunos venteros cristianos en sus negocios. Más bien estoy hablando de un nombre muy antiguo. ¿Quién como Dios? Esta es la traducción de uno de los nombres más populares del pueblo de Israel desde tiempos inmemoriales, y ese nombre es Micaía. Quizá puedan equiparar este nombre con la contracción del mismo que tiene uno de los profetas más famosos de la Biblia, Miqueas. Ambos significan en esencia lo mismo. Y no sé ustedes, pero después de saber su significado, Micaía para mí es un nombre magnífico. Si yo llegara a tener un hijo, de seguro le pondría así. El nombre en sí es una explosión de adoración desde aquel que es tan poderoso que se escapa de mi comprensión y que aún así veo su poder obrando hasta en las cosas más pequeñas. Y eso es quién como Dios, Micaía. De seguro es un nombre para sentirse orgulloso en ese tiempo. Reflejaba la piedad familiar y el apego con las cosas de Dios. Es por eso que muchos nombres lo ostentaron a lo largo de la historia de Israel. Y a pesar de que hay muchos Micaía o Miqueas en la Biblia, yo en esta oportunidad voy a estar hablando de uno solo. Uno que está implicado, lastimosamente, en una historia triste, pero cierta, donde las cosas no son lo que parecen, donde todo lo que brilla no necesariamente es oro. La historia de Micaía que les voy a contar está enmarcada en un evento histórico muy importante para el pueblo de Dios en tiempos antiguos, el tiempo de los jueces. Un juez para ese tiempo era un gobernante que Dios levantaba cuando su pueblo la estaba pasando mal a manos de otra potencia enemiga. Este juez salvaba al pueblo y los llevaba a un tiempo de paz por muchos años, o al menos por una cierta cantidad de años. Cuando el juez moría, años después el pueblo era apresado por otro enemigo más. Y te preguntarás, bueno, ¿y por qué apresaban tanto al pueblo de Dios? Bueno, hay razones. La más importante es que después de haber sido liberado, el pueblo se olvidaba de quién era la verdadera persona que los había salvado, es decir, Dios. Y bajo ese olvido selectivo que tenían, se empeñaban en hacer cosas que a su Salvador no le agradaban. Es por eso que Dios se apartaba de ellos hasta que a todo el pueblo le daba por recordarlo, y cuando por fin clamaban a él, Dios volvía a levantar otro juez. Este proceso se repitió varias veces a lo largo de todo este tiempo de jueces, con el agravante de que cada juez levantado era peor que el anterior, y salvaba al pueblo de maneras menos justas, menos serias y hasta con resultados de victoria agridulces. En esta espiral descendente, el último juez por dar a luz en este circo gubernamental, que conocemos como el tiempo de los jueces, es el archiconocidísimo Sansón. De seguro muchos lo habrán escuchado. Para el tiempo en el que Sansón nace, las cosas no están muy bien. Una tribu, piensen en una tribu como un departamento, ¿listo? Una tribu del pueblo llamada Efraín había caído en desgracia y una gran parte de su población había quedado pobre después de un asesinato selectivo que se había dado a manos de otro juez. Por otro lado, la situación política y militar se estaba desmoronando tanto que la tribu donde nace Sansón, llamada Dan, que significa irónicamente justicia, está perdiendo el pulso con dos territorios enemigos. En el norte, si lo tuviéramos en un mapa en la parte de arribita, una confederación llamada los amorreos, y en el sur, si lo tuviéramos en un mapa en la parte de abajo, con una comitiva de pueblos convertidos en nación llamada Filistea, también conocida como los filisteos. Es aquí donde Sansón nace y comienza él mismo una batalla por la liberación de Dan en contra de los filisteos, es decir, el enfrentamiento del sur.
En sus tiempos de luchas, intrigas y pasiones, porque la verdad la historia de Sansón parece más una novela mexicana que otra cosa, Sansón pierde aquello que Dios le había dado para defender a su pueblo. Una fuerza descomunal y una sabiduría envidiable cuando usaba los ojos para analizar la situación. Y todo esto por andárselas de mujeriego. Tarde que temprano, por razón de su lujuria, una mujer, evidentemente, sería su perdición, y esa perdición apareció con el nombre de Dalila. Tal fue su perdición que Sansón acabó perdiendo su fuerza y su juicio sabio, pues le arrancaron los ojos. Y con todo, a pesar de eso, un último descanso en el que Dios, ese mismo Dios que lo había escogido, le permitió, le bastó a Sansón para liberar, así sea a medias, a la tribu de Dan de mano de los filisteos por un tiempo. Digo a medias porque la región de la tribu de Dan seguía en problemas con los amorreos por un lado y con los que había quedado de los filisteos por el otro. Y ya estaban muy diezmados como para plantar cara a dos enemigos a la vez. Tiempo después de que Sansón muere, la tribu de Dan se convirtió en una vecina de la tribu de Efraín, así que buscaba refugiarse de los ataques discriminados de sus dos enemigos allí. Y recuerdan lo que dijimos de Efraín, ¿no? Eso hizo que Efraín, aparte de ser pobre, por lo que había pasado tiempo atrás, le cayera todo el bullying de Dan y de los demás pueblos enemigos por una cantidad de tiempo angustiante. Es aquí cuando uno escucha o lee la historia de aquel libro de la Biblia llamado Jueces, donde nos detenemos y nos preguntamos qué se necesita. Y seguramente muchos de los primeros que escucharon la historia ya, como muchos de los que la escuchamos hoy, diríamos, pues aquí se necesita el poder de Dios. Que alguien diga, ¿quién como Dios? Que cambia las situaciones. Es en estas situaciones, como las que estaba viviendo el pueblo, y particularmente la tribu de Efraín y la tribu de Dan, es donde muchos esperamos que Dios actúe y cambie de alguna manera algo. Es preciso que aparezca un Micaía. Y seguramente yo y todos los que llegamos hasta este punto de la historia en la época de los jueces, nos emocionamos por ver lo que Dios hará cuando leemos este nombre por primera vez en Jueces capítulo 17. Pero entonces nos llevamos una desagradable sorpresa. Miren lo que leemos. Luego de lo que pasó con Sansón y la tribu de Dan, había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía. Y él le dijo a su madre, las 100,000 piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí, la plata está en mi poder. Yo la tomé. Y su madre dijo, bendito sea mi hijo por el Señor. Jueces 17, 1 y 2. ¿Escucharon lo mismo que yo? El Micaía que aparece en esta nueva escena, desde la que parto en esta historia, el baluarte de Dios descrito en su nombre, es un ladrón. Pero luego expuso su robo delante de la víctima, su madre, y sin embargo lo hizo no por contrición, sino por una devoción religiosa, entre comillas, porque escuchó a su madre maldecir a la persona que había tomado su plata. Permítanme desempacar esto un poco. Para el pueblo de Dios, en tiempos de los jueces, e incluso mucho antes, maldecir y bendecir a alguien significaba poner a Dios por testigo de la maldición o bendición que se había proferido. De manera que si alguien es maldecido, para aquella mente de sus tiempos, es como si Dios tomara esas palabras, las hiciera suyas, y fuera a ver si esa persona que recibió la bendición o la maldición, si está siendo bendecida o maldecida con justa causa.
Y entonces ahí sí Dios mismo aplica la maldición o la bendición sobre la persona. Esa maldición puede después hacerse efectiva a manos de un juez, de un veedor o de Dios mismo y aplicar, en el caso de la maldición, el castigo necesario que a veces podía incurrir en la muerte. Es muy probable que Micaía, al escuchar a su madre maldecirlo, la buscara entonces no porque quería arreglar las cosas, no, sino por temor a que su vida se viera en peligro después de saber que sobre él había recaído una maldición justificada. Y entra la primera ironía de esta historia. Micaía, quien como Dios se crea su propia manera de huir del juicio de Dios. Sobre la madre de Micaía también hay una teoría que muchos precian cierta. No hablo de muchos, en muchos otros estudiosos. En primer lugar, el monto que Micaía robó son exactamente 1100 piezas de plata. Esa es precisamente la misma cantidad que prometió darle cada líder filisteo a Dalila, recuerden la perdición de Sansón, por hacer caer a Sansón, Jueces 16:5. En segundo lugar, encontrar tal monto de plata en una tribu técnicamente pobre no se puede entender muy bien a menos que una familia de otra tribu se haya desplazado hacia ese terreno. Y por último, el hecho de que las tribus de Dan y Efraín fueran vecinas y que Sansón haya destruido parte del liderazgo filisteo con su muerte, puede que haya motivado a Dalila a salir de su zona por temor a las represalias, por lo que el ocultar su nombre puede ser entendible hasta este punto y sencillamente identificarla como la madre de Micaía. Pero igual, sea Dalila o no la madre, el caso es que a raíz de su posición y de la cultura que había recibido esta mujer, la forma como le contesta a su hijo ladrón puede darnos pie para conocer la educación que recibió alguien con tan portentoso nombre. Ella responde inmediatamente, después de escuchar que su hijo tomó la plata: bendito sea mi hijo por el Señor. A muchos esto les parecería irrisorio, pero teniendo en cuenta lo que hemos visto de Micaía, debemos decir lo siguiente: no es solo Micaía el temeroso por las maldiciones, es claro que su madre también. Parece que su trasfondo conminó a su hijo a presentar las mismas falencias teológicas que ella tenía. Pero lo que es más, el silencio de Micaía frente a este giro de los acontecimientos deja mucho que desear. Y aquí me gustaría hacer un inciso para que reflexionemos sobre esta actitud ante las circunstancias que tenemos y ante la tradición que nos es impuesta. Hoy, que leemos la historia y la vemos desde afuera, podríamos condenar con suma facilidad a Micaía y a su madre. Podríamos decir, las apariencias engañan, o es que sí ve, no hay que juzgar un libro por su portada, sinceramente. O, ¿sabe qué? Yo le cambiaría el nombre a ese sinvergüenza de Micaía inmediatamente. Pero créanme que la actitud de Micaía y la actitud de su madre puede parecerse mucho a la nuestra en un sinfín de situaciones. ¿Por qué razón? Porque a veces nos gusta ostentar ante los demás que somos cristianos, o al menos hombres de bien, que tenemos una insignia en los genes, quizá no en el nombre como Micaía, pero sí en algún aspecto que nuestros padres o nosotros mismos nos hemos ganado. Soy hijo de una familia de bien, que hace las cosas bien, que cree en Dios, etc. Y sin embargo, a veces por razón de la tradición, es decir, lo que a mí me enseñaron o lo que mi abuelo me explicó, o por razón de las circunstancias, es decir, mi vida no es muy buena, es que yo soy una persona muy vulnerable, toda la vida he estado en estrato 2 y he sido pobre, como podría decir cualquier persona de Efraín en esos tiempos. Podemos transmutar las malas acciones que tenemos con otro, simplemente tratando de dar un sobrevalor moral para eliminarlas.
Y así, a pesar de que Dios no quiere que hagamos las cosas de esa manera, nos sentimos como que por fin hemos rehuido del juicio de Dios al hacerlas. Te lo pongo de esta forma. Podemos insultar a alguien y luego orar 2 Padres Nuestros y listo. Solucionado. Eso también parece una actitud muy de madre de Micaías, ¿no? Maldije a mi hijo, pero cuando él descubrió que, y al menos dijo que había tenido la plata, ay, no, 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 bendito. Y ya, solucionadas las cosas. Podemos mentir a alguien y luego reflexionar diciendo, pero como la otra vez que la vea le voy a decir la verdad, pues no hay problema. O decir, bueno, sí, fue una mentira, pero al igual no es una mentira tan grave como para tener que expresársela, ¿cierto? Después le compro una chocolatillita ayer y ya está. O incluso podemos menospreciar a alguien y después para compensar decir, es que a veces se me sale este genio porque mi papá me enseñó a tratar a la gente así. No le pare bolas. Es muy fácil para nosotros cometer un mal y rehuir del juicio de Dios a nuestra manera. Un poquito por aquí, una solucioncita por allá y terminamos. Y por mucha bandera que le demos al nombre de Dios, si nuestra religión es superior a sus mandatos, a su manera de hacer las cosas, entonces trataremos de aplicar su juicio usando todas las razones equivocadas. Y créanme, si queremos aplacar la ira de Dios, crear nuestras propias reglas para lograrlo, apoyados en lo que nos enseñaron nuestros padres o en lo mal que estamos pasándola en estos momentos, siempre será peor. Porque a Dios no le interesa que solucionemos las cosas a nuestra manera para escapar de su juicio, sino a su manera. Y eso es algo que Micaía ni su madre hicieron. Es por eso que yo quisiera decepcionarme un poco más con Micaía y dejar hasta aquí la cosa. Pero la historia no ha acabado, sino que se pone más cuesta arriba. Escucha lo que sigue. Entonces Micaía devolvió las 1100 piezas de plata a su madre. Y su madre dijo, yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora por tanto yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 piezas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, y quedaron en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía un santuario e hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Jueces 17, 3 y 4. Aquí vemos una faceta más deplorable. Micaía y su madre llegan a un acuerdo con el dinero robado. La madre, como ya habíamos dicho, confiere bendición en lugar de la maldición que ha decretado contra su hijo, pero ahora va más allá. Consagra parte de la plata robada por la cual se había proferido la maldición, que ahora es bendición entre comillas porque ellos lo dijeron, y lo consagra a Dios para hacer una imagen, es decir, un ídolo. Hágame esa pues. Todos, o al menos yo, nos quedamos como, ¿qué? Claramente, a diferencia de un claro distanciamiento teológico, ahora queda en evidencia un claro desconocimiento legal en cuanto a la ley de Dios. Ya Dios había dicho miles de veces a su pueblo antes de esta escena que eso no se podía hacer.
Precisamente el primer mandamiento que escucha el pueblo de Israel es: no te harás dioses ajenos delante de mí. Y, por cierto, quizás no se dieron cuenta, pero la madre de Micaía, en su desconocimiento legal, al parecer también tenían un conocimiento legal mejor implicado, porque ellos saben que todas estas ofrendas que se pueden dar se dan con el 10%, pero ellos ofrecen más del 10% y lo dedican directamente a algo relacionado con la obra de Dios, que ya sabemos que no es obra de Dios, pero ellos creían que era la obra de Dios. Dan 200 piezas de las 1100, es decir, un 18%. Esto podría ser tomado como un acto de piedad y de entrega a la obra de Dios en medio de su pueblo, pero que no los engañen. Es esta plata, las 200 piezas, la que se usa para hacer un ídolo, el cual primero se talló, aludiendo a alguna imagen de un animal antropomórfico, seguramente, como se hacía en aquellas épocas, y luego se recubrió con la plata fundida, esas 200 piezas. Y esto es muy extraño porque para ese tiempo el trabajo de recubrimiento tomaba más plata de la que ellos dieron, alrededor de 550 piezas de plata, pero quién sabe. Así que uno podría pensar que la imagen no les quedó muy bien, que digamos, pero igual se dio el 18%, ¿no? Todo por la obra, podría decir Micaía y podría decir su madre. ¿Por la obra? Claro que no. El narrador de la historia nos revela un dato estremecedor sobre Micaía. Esta imagen la puso en un lugar característico, porque Micaía tenía un santuario, una chocita sagrada. Tenía un efod, es decir, un pectoral que se colocaban únicamente los sacerdotes para ofrecer sus sacrificios en el templo, y un conjunto de ídolos propios para llenar su templito. Por si fuera poco, puso a uno de sus hijos como sacerdote. En otras palabras, se creó su propia religión. Y aquí entra la segunda ironía de la historia. Micaía, ¿quién como Dios se crea su propia manera de acercarse a Dios? Y hay una cosa aquí que quiero resaltar. Lo que más me asombra de Micaías es lo de su hijo, de verdad. A ver, entendiendo como entiendo así sea un poco esta cultura, tiendo a pensar que Micaía de verdad creía que colocara un hijo para que adorara las estatuitas consagradas a Dios y se pusiera el pectoral que utilizaban los sacerdotes para acercarse a la presencia de Dios, lo ponían a él delante de Dios como un padre serio, orgulloso, bueno de lo que hace, como diciendo: miren, mi hijo sí camina con Dios porque es sacerdote. Y esto me hace ver que Micaía pensaba que el título era suficiente para que la vida de su hijo delante de Dios contara en medio de los demás. No creo que tenga que explicarlo, pero por si las moscas, en cuanto a todos estos actos de Micaías, Dios desde mucho antes había ordenado que su pueblo nunca los hiciera, porque tales cosas le repudiaban. ¿Y por qué razón le repudiaban? Porque era la manera de adorar a Dios la que él dictaba, y el lugar donde adorar a Dios el que él dictara, no cualquier pelagato. Él es quien decide cómo adorar y dónde adorar. Y era imposible decir que alguien adora a Dios si, por muy buenas intenciones que se tengan, no lo hace a la manera de Dios. Pero aquí vemos un hombre que, debiendo encarnar con su nombre esta verdad, Micaía, para que el poder de Dios fuera visible en medio de una tierra destruida, prefiere buscar su propia manera de relacionarse con Dios,
para clamar por su poder. Y me es necesario incrustar aquí el segundo inciso de la enseñanza que nos deja esta historia. Otra vez, sería muy fácil mirar a Micaía y a su madre y decirles herejes. Otros dirán, muy bonito el nombre, pero si se predica y no aplica, de nada sirve. Y claro, estoy con ustedes. Pero delante de Dios, creo que todos nos debemos poner la mano en el corazón y repensar si en algún punto no hemos creado nosotros también nuestras propias maneras de acercarnos a Dios, sin haber consultado en realidad cuál es la manera en cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y créanme, esto aplica tanto a lo extremo como a lo supino, a lo que está bajo cuerda en nuestros corazones. Desde los cristianos que adoran a Dios y comparten predicaciones y cosas por WhatsApp muy bonitas, pero luego están comprando estampitas del ángel Gabriel para que les cuide sus casas. Hasta los hermanos que van a la iglesia o en estos tiempos ven la predicación por YouTube, por Facebook o por Twitch y dan más ofrendas de las necesarias para que el reino se siga expandiendo, una actitud tan loable como la de la madre de Micaía. Pero luego en sus casas dejan de leer la Biblia, dejan de orar, ponen como primera necesidad en su religión la casa que anhelan, el televisor que quieren, la serie que admiran. Ya no son ídolos tallados fundidos con plata, pero sí son ídolos creados fundidos con cables, con suscripciones, con megabytes, con suelas Nike de 300,000 pesos. Todo el día girando en torno a eso. Más de lo necesario y más de lo necesario, insanamente sobreexplotando esas imágenes en su cabeza y en su corazón, hasta el punto en que Dios solamente vuelve a ocupar el centro de sus vidas cuando vuelven a poner la predicación por Facebook o por YouTube, o cuando ven a la alabanza cantar un live. También aquí nos corta la misma vara de Micaía. Para aquellos que son padres y que ostentan la piedad de sus hijos porque hacen algo en la iglesia, por ejemplo, que es algo que pasó con Micaía, que esto tampoco los aleje de la verdad. Micaía pensó que poner a un hijo sacerdote era un plus en su nueva religión divina. Y muchos padres podrían estar pensando lo mismo, como midiendo su nivel espiritual por el cargo que ostenta su hijo o su hija en el ministerio, a veces presionando al pastor de turno para que los ponga más tiempo a servir. Y déjenme decirles que no es así. Tu relación con Dios, padre, madre, no se basa en el ministerio de tu hijo, sino en cumplir su voluntad. No hay más bendición para los padres que tienen de pastores o de líderes a sus hijos que para los que no lo tienen. Porque la cercanía del Señor no se mide por el título, se mide por el corazón. Y Dios busca tu corazón, así como busca el de tu hijo y tu hija que se acercan a Él y lideran o sirven en una iglesia. Así que ya estoy pensándome la idea de ponerle, si se llega a dar el caso, a un hijo mío Micaía. Y hubiera esperado que la historia terminara ahí, pero lo triste es que no lo ha hecho. Ahora escucha lo que sigue. Y había un hombre de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y forastero allí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar. Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y él respondió, soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo,
y sé padre y sacerdote para mí. Y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido y la comida. Y el levita entró. Consintió el levita en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaías consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y moró en la casa de Micaías. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Jueces 17, del 7 al 13. Y bueno, ¿qué más decir? Si faltaba una cereza sobre el pastel es esta. Micaías se gana la lotería. Claro, todas las cosas las había hecho mal, faltaba el puntazo. Y él aquí. Un levita de la tribu de Judá, que es como decir un levita de buena casta, de apellido y abolengo, estaba buscando dónde mudarse y pasa por la casa de Micaía. Nuestro personaje lo ve, le habla, descubre su oficio, es levita, y lo contrata y lo mete en su chocita sagrada. Y nuevamente todos, o al menos yo, nos quedamos como: ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? No hay nada más escandaloso para un levita que oficiar servicios sacerdotales fuera del tabernáculo de reunión que les había sido destinado en ese momento. Pero este levita, y el narrador lo cuenta como si por su aspecto se dejara ver, era joven. ¿Qué quiere decir que era joven? Quiere decir que el levita no tenía la suficiente edad para oficiar los servicios sacerdotales, la cual iniciaba desde los 20 años, junto con todo un adoctrinamiento que podía durar de 3 a 7 años. Es decir, si el levita quería llamarse en propiedad sacerdote, debía esperar al menos tener 30 años para poder hacerlo. Pero aquí vemos que es joven. Y joven en ese tiempo recurría a una manera de decir la edad entre los 15 a los 20 años. Así que no está preparado para el oficio. El joven levita quizá no sabía cómo hacer un sacrificio en propiedad y quizá no tenía idea de muchas de las leyes sacerdotales que lo regían. En otras palabras, este joven era moldeable. ¿Y a qué fosa fue a parar? Su inexperiencia se deja ver cuando deja a Micaía iniciar con el negocio y hacerle los halagos propios. Tú serás mi padre, mi sacerdote. Y claro, ya después de haberse sentido un poco hinchado por la manera en cómo se presenta delante de este joven, inicia el negocio de una manera tan irresistible que el levita no puede decir que no. Le ofrece buen salario, vestido, comida y techo gratis. ¿Qué más le pide uno a la vida? Y más en una región destruida como Efraín. Esto es un gangazo. La vida del joven quizás no fue fácil. Él debería haber estado en alguna ciudad destinada para ellos desde la repartición de la tierra, como se nos cuenta en otras partes de la escritura, pero tanta guerra había esterilizado la economía de estas ciudades que fueron las primeras en caer. Así que ver la hospitalidad de Micaía tuvo que haber sido para él como un acogimiento hasta el punto paternal. Y en efecto lo fue. Pero el texto ya nos va generando el cambio, la historia nos va generando el cambio necesario para que entendamos el proceso. Micaías se le ofrece para que oficie en su templo, en su chocita, como padre y sacerdote, y ahora es el joven quien se convierte en el hijo de Micaías. E incluso Micaía lo consagra a él, no el sacerdote a Micaía. Es decir, Micaía lo manipuló al punto de comprarlo completamente. Y aquí, bajo cuerda, la filosofía de Micaía se ve más claramente que antes, porque cuando por fin concuerda con el joven levita su oficio sacerdotal, pronuncia lo que quizás estaba en lo más hondo de su corazón.
ahora Dios me va a prosperar porque tengo un levita por sacerdote. Lo que deja ver la historia, evidentemente, por si se lo están preguntando, es que Micaía corrió a su hijo del sacerdocio para meter al levita. En el punto al que llega este señor. Impresiona ver cómo, dentro de su conocimiento tan limitado, sabe que los levitas son los llamados a ser sacerdotes, pero eso no es lo importante. Lo importante es notar que Micaía de corazón creía que tener un representante dado por Dios mismo traducía en mayores bendiciones. Y es aquí donde tenemos la tercera ironía. Micaía, ¿quién como Dios? Se crea a su propio representante para tener más bendiciones de Dios. Lo que esto quiere decir es que Micaía puede moldear la mente de este joven inexperto para así creerse la mentira de que Dios estará con él mucho más que antes. Claro, porque si alguien está preparado para tocar mejor las estatuitas que ha creado y usar de mejor manera el pectoral que él mismo ha hecho, que todo era ilegal, obviamente, Micaía depende de la provisión de Dios, manipulando un medio oficial dado por Dios y comprándolo como si fuera su propiedad. Esto es lo que yo llamo Isaí o Saída malvada. Y es aquí donde me es preciso realizar el tercer y último inciso de esta triste historia. Porque muchos terminamos de escuchar la historia de Micaía y quedamos pasmados. Diríamos, bueno, Santiago, a ver, quizá lo primero y lo segundo, ya que me lo has explicado, sí lo he hecho en algún momento, pero esto último no. De verdad, eso ya es de ser muy mala persona. A lo que yo pregunto, ¿estamos seguros? Micaía compró a un sacerdote, que es el medio oficial de Dios, para manejarlo a su manera y que de esa manera Dios se le rindiera en bendiciones. Pero creo que algunos también hemos sido superados por la tentación de comprar a nuestros pastores, manipularlos en su inexperiencia, para que hagan o digan lo que queremos y sabernos que Dios nos apoya en nuestro pecado, bajo la mentira de que es la voz oficial de Dios, como en esos momentos son ellos. Cuando no queremos escuchar lo que Dios en realidad quiere decirnos, es más fácil comprar un representante que avale lo que pensamos, ¿no? Entonces, no somos tan diferentes de Micaías. Mis hermanos, no crean que esta historia se queda en el pasado. No por ser pueblo de Dios, Israel estuvo exento. Y no por ser iglesia, hoy nosotros estamos exentos de que esta retorcida actitud nos permee. En Cristo hemos tenido la libertad de poder obedecer a Dios como Él lo pide. Pero estos peligros evidentes en Micaía todavía nos persiguen hoy. Todavía muchos nos podemos inventar bendiciones y formas de escapar del juicio de Dios en vez de arrepentirnos de corazón, que es precisamente el mensaje de Jesús. Muchos buscamos acercarnos a Dios a nuestra manera en vez de ver a Jesús, acercarnos a su manera. Jesús oraba, se sabía su Biblia y hacía las cosas que a Dios le agradaban. Él no tuvo ídolos y en su cruz hizo efectivo su mismo mandato. Toma tu cruz cada día y sígueme. Muchos depositamos en nuestros hijos, en nuestro legado, nuestra vida espiritual, por lo que ellos hacen en la iglesia. Pero no son ellos, sino nosotros los que debemos cultivar una relación con Dios. Y por mucho que queramos hacer a nuestro líder espiritual que diga o haga lo que queremos escuchar o ver, para así sentirnos mejor delante de Dios y decir, no, Dios sí me va a prosperar porque vea lo que el pastor me dijo. Recordemos que nuestro Dios no se compra.
no se inmuta, no se vende, no se manipula. Para Él la verdad seguirá siendo verdad. Por mucho que le paguemos a alguien para que nos diga que es mentira. Y sobre Él no podemos esperar una bendición y una prosperidad falsa, por mucho que nos convenzcamos de que es verdadera. De nada sirve creer que vamos para Cali si nos compramos un tiquete para Bogotá. Adoremos y sirvamos a Dios como Él pide ser servido, no como nosotros nos inventemos que es mejor servirlo. Y entonces, sea en la prosperidad o en los momentos difíciles, Él estará a nuestro lado como nuestro Rey. Amén.